nueva edición de Habla Joven, el espacio comunicativo de las juventudes de Perú Libre. El día de hoy tocaremos algunos temas muy importantes a nivel tanto internacional como nacional. Y empezaremos con los audios que se han hecho públicos estos días de la presidenta del Congreso hacia el presidente Pedro Castillo. Asimismo, a nivel nacional, tocaremos otros temas muy importantes. Y como entrevista especial tendremos a dos invitados jóvenes desde nuestro país hermano Colombia, que nos comentarán sus impresiones sobre la situación política y la victoria de Gustavo Petro, así también sus perspectivas en la próxima segunda vuelta. Sin más que decir, comencemos. Para empezar este bloque tenemos un video que nos hablará sobre los audios de Mari Carmen Alba. Adelante, por favor, con los videos. La primera que debió bajarse era Boluarte y lamentablemente se hizo las cosas para que sea al revés. No. Nosotros no vamos a sacar eso. Vamos a sacar solo presidente. Que hay una gran diferencia. Que el pueblo está con nosotros, está con el Congreso. No está con Castillo. Estamos 1000 veces más arriba. 1000 veces más arriba. Escúchame. Domingo García Belaúnde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Así que nosotros sacaremos un informe. También Pati Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo. O sea, no vamos a hacer eso. Que nosotros no tenemos que desaparecer. ¿Ya? Y nosotros hacemos la campaña de que salga García Belaúnde, que ya lo he dicho, Panamá Altuve, todos los constitucionalistas, y Natalia Primo también, y tranquilo. Y eso lo hemos hablado con Comisión de Constitución, ¿ah? Lo hemos hablado con Echaí, con Tudela, con Juárez, con todos, ¿no? Eso, con Nano, todos. Si la circunstancia se da que yo tengo que asumir y convocar a los 6, 8 meses, yo después yo hago eso como presidenta del Congreso. De ahí yo regreso a ser congresista. Ni siquiera me quedo ni me voy, ¿entiendes? Ya me lo ha explicado la Juárez y toda esta gente. No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo. Está cagado, pero lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos saca, ¿no? Y el tipo Merino, ¿entiendes? ¿Por qué él denunció a Merino si Merino era constitucional? Por la presión de la calle. ¿Qué hicieron nosotros cuando disolvieron el Congreso y estaba ahí el 30 de septiembre? ¿Ya? Todos salieron por la puerta de atrás, ¿cómo se está por ahí? Ya, como no podía salir para adelante porque estaba toda la policía atacando con bombas lacrimógenas, ¿ya? Y toda la gente afuera casi se incendia el Congreso. La gente de afuera casi incendia el Congreso. Y fue la policía montada la que evitó que se incendie, ¿ya? Y el que estaba a cargo de eso es el que yo tengo ahora de seguridad. Por eso el que tengo ahora de seguridad de afuera, el coronel, es el que estuvo a cargo de salvar el Congreso y que no lo incendie. Entonces, ¿qué pasó? Salieron por el costadito todos, a las 11:30 de la noche o 12, ¿ya? Pues todos se fueron corriendo. Claro, nadie se quedó. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran salido? ¿Qué sabe? Por eso no estamos acá. O sea, claro, lo que pasa es que el imbécil al día siguiente se tomó la foto con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas estaban con Chicago. Eso ya lo saben. Pero ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros. Sinceramente, que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes, porque la verdad que no recuerdo, porque como comprenderán, hablo con tanta gente, aparentemente no sé dónde ha sido un teléfono, ha sido una reunión, un micrófono, no sé, los expertos sabrán ver ese tema. Luis, compañero, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, Vania. Muy agradecido de estar nuevamente con ustedes y bueno, continuemos, ¿no? Disculpándome mediante la presente porque, la verdad, tuve un problema técnico más que cualquier otra cosa. Bueno, entonces estábamos viendo el video de los audios de Mari Carmen Alba. Entonces recordemos que hace unos días se filtraron unos audios, pero muy comprometedores sobre la presidenta del Congreso, Mari Carmen, sobre el presidente Pedro Castillo. Y hoy se vuelve a hacer público un segundo audio donde la presidenta del Congreso
Dice que Pedro Castillo está solo y que las Fuerzas Armadas están con el Congreso. Sobre estos audios, diferentes congresistas han mostrado su completo rechazo y han invocado a que la Fiscalía actúe de oficio tras haberse cometido el delito de sedición. Bueno, por su parte, Mari Carmen Alba ha salido a decir que esos audios son editados y fuera de contexto. Sin embargo, en el primer audio escuchamos a la presidenta del Congreso que nos dice, bueno, que dice, afirma ella que van a sacar a Dina Boluarte y que no la van a sacar a Dina Boluarte solamente a Pedro Castillo, ¿no? Y además que ya hablaron con la Comisión de Constitución y que solo se convocaría a elecciones presidenciales y no congresales, ¿no? Que ya salieron los constitucionalistas a darles la razón, que ya han hablado con todos, todo está conversado y, ¿no? Solo faltaría, ¿no? Ya saben ustedes. Pero es lamentable ver esta actitud, ¿no?, de la presidenta del Congreso, una actitud totalmente antidemocrática y de todas las bancadas de derecha, porque esta expresión no viene solamente de ella, viene de todo su grupito, todos los que se manejan, que solo se han dedicado a interponer vacancia tras vacancia, interpelar ministros o insultar a las bancadas oficialistas. Estas son las razones principales por el cual tienen un 82% de desaprobación. Y la gente, pues, como ya lo hemos visto en las calles y en otras realidades, que están completamente de acuerdo que ese Congreso se cierre. Claro, esto nos lleva a un escenario parecido al del año 2020, ¿no? Donde el Congreso aplicó la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra y, bueno, asume la presidencia después del presidente del Congreso de ese entonces, Manuel Merino, que, dada la casualidad, pues también es del mismo partido de Mari Carmen Alba, ¿no? Casualidades. Bueno, Merino solo duró 5 días tras grandes movilizaciones convocadas por la ciudadanía. Claro, entonces, pareciera que Mari Carmen Alba quiere ser la nueva Manuel Merino, ¿no? Quiere volver a ocupar el cargo, creo que pareciera que quiere ser la presidenta del Perú, pero bueno, como ya sabemos, primero tiene que conseguir los votos en el Congreso, y los votos de su propia bancada, porque al parecer ni eso tiene, porque ella es la única que está votando en contra de Pedro Castillo. Bueno, los niños siempre defienden al presidente, así dicen. Claro, pero parece que los niños no son golpistas, ¿no? Y ahora que hablamos de golpes y de planes para vacar a Pedro Castillo, vamos a ver lo que fue la marcha del día sábado por la vacancia que lideró López Aliaga. Adelante con el video, por favor. Y queremos saludar de aquí a todos los que no pudieron venir, que sé que están en sus casas, a todos los que no pudieron venir, que están en sus hogares o que están trabajando, pero que les hubiera gustado estar aquí. Y saludamos a todos los peruanos que han venido del extranjero. Han venido gente de Japón, de Yugoslavia, de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos que hacer presión para que el Congreso de la República de una buena vez termine con esta pesadilla para todos los peruanos. ¡Sí se puede! ¡Largo el burro! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mi compromiso con mi país es hasta que salga el burro. Tiene que salirse el señor. Ese es mi compromiso con mi patria. Bueno, eso fueron, ¿no?, algunas de las imágenes de la marcha del sábado, pero desde la perspectiva de la derecha, ¿no? Sábado convocaron una marcha contra Pedro Castillo que fue transmitido en vivo por el canal N, Latina, y tuvo toda la publicidad para su convocatoria en Willax Televisión, y esta estuvo durante 3 semanas. Toda su publicidad millonaria para lograr la convocatoria de más de 1.000 personas en Campo de Marte. Claro, esa iba a ser una de las marchas históricas, ¿no? Pro vacancia, pro golpismo. Sin embargo, el fracaso de esta marcha no solo ha sido comentado por el oficialismo, los sectores sociales que apoyan a Pedro Castillo,
sino por los propios sectores y personajes que piden a gritos la renuncia del presidente. Por ejemplo, Rosa María Palacio ha dicho que los convocantes de estas marchas como Lourdes Flores, Manuel Merino, López Aliaga, Norma Yarro, etcétera, son unos impresentables y que espantan a la población al salir a las marchas y encima los dividen. Además menciona que la gente no solo va a salir para que se vaya Pedro Castillo, perdón, no solo va a salir para que se vaya Pedro, sino también para que se cierre el Congreso, ¿no? O sea, en pocas palabras, la gente quiere sí o sí cierre el Congreso y, en el peor de los casos, que salga el presidente Castillo. Pues no únicamente lo que piden los golpistas, ¿no? Claro, y vemos a la derecha y a la oposición un tanto preocupada por el fracaso que tienen sus movilizaciones, que ya no es la primera. Además, ellos creen que porque la encuesta dice que Pedro Castillo solo tiene el 15% de aprobación en Lima, sus marchas van a ser multitudinarias. ¿Qué opinas, Luis, de estas encuestas? ¿Crees que Willax, Panorama tienen razón sobre esto? Para nada, Vania, para nada. Estamos hablando de encuestas que son parte de la estrategia comunicativa de estos sectores, una estrategia antidemocrática y golpista para vacar al presidente Pedro Castillo y continuar sobre todo con la desestabilización política que se ha instalado desde el primer día que ingresa Pedro Castillo al gobierno. Claro, esa es una práctica que ya la hemos visto y bueno, ya está, ellos no van a parar hasta que Pedro pueda salir. Y ya esto ya viene pues de tiempo. Entonces venimos a la parte más importante del programa, en el bloque número 3, y tenemos una entrevista muy importante, como lo dijimos, a dos hermanos colombianos que están aquí el día de hoy para hablarnos de la situación política del país. Muy bien, Vania, muy bien. Creo que ha llegado el momento de el día de hoy. Bueno, tenemos esta entrevista y ya estamos con nuestros invitados y hermanos colombianos, Angie Catherine Rojas Fonseca y Edilson Steven Mendivelson Niño, miembros del Centro Internacional de Estudios e Investigación de Derecho y Filosofía, CEIDEF. Bienvenidos, compañeros. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, a todas, muchas gracias por la invitación, Vania, Luis, un gusto, un placer estar acá. Bueno, bienvenidos. Nuestros invitados nos vienen a contar sobre cómo está la situación actual en Colombia. El día domingo 24 de junio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales colombianas, las cuales hicieron notar la necesidad de un cambio en el status quo del pueblo. Sí, es cierto, Vania, pero hay que ponerlo en contexto porque en estas elecciones también pasan a segunda vuelta dos candidatos, uno de ellos con 40% de los votos de la población, el economista y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien lleva más de 20 años en la política como uno de los líderes de la oposición a la centroderecha y al uribismo. También tenemos a Rodolfo Hernández, quien llega a segunda vuelta con el 28% de los votos. Este candidato pasó de ser un exitoso constructor de la vivienda social a alcalde de Bucaramanga, una ciudad donde tiene reputación por haber ordenado las finanzas públicas. Pues ahorita estamos entre dos orillas ideológicas diferentes en sus respectivos planes de gobierno por el cambio social y el cambio de Colombia. Petro se convirtió en el primer político de izquierda y progresista que gana una ronda electoral en Colombia, con 8,5 millones de votos a su favor, pero además se convierte en uno de los líderes con mayor votación en primera vuelta de la historia republicana colombiana, pues fue el factor de que este año hubo un mayor índice de participación ciudadana en este país. Entonces, el día de hoy tenemos a dos activistas políticos y académicos que nos acompañan de nuestro país hermano. Angie Catherine Rojas Fonseca, que es estudiante de último semestre de la carrera de Derecho en la Universidad La Gran Colombia, integrante del Semillero de Estudios Críticos de Paz de la misma universidad, con diversos diplomados en litigio estratégico, construcción de paz y derechos humanos, políticas públicas e innovación en el sector público. De igual manera, también tenemos al joven Edilson Steven Mendivelson Niño, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad de La Gran Colombia.
maestrante en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo y Ciencias Políticas, miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal y Constitucional y miembro del Centro de Estudios Hemisféricos. Además, es ponente nacional e internacional en diversos eventos académicos. Bueno, entonces vamos a empezar con una ronda de preguntas para ponernos un poquito en contexto desde la percepción de ustedes que viven allá. Entonces, empezamos con Catherine. Sabemos que la situación actual en Colombia está muy complicada. Están viviendo una contienda electoral y con una gran participación de la ciudadanía. ¿Podrías comentarnos el porqué de esta abrumadora participación de un aproximado del 54.9% de la población que fue a votar? Bueno, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están visualizando a través de la transmisión. Bueno, Vania, como bien lo has dicho, para estas elecciones del 29 de mayo hubo una participación muy grande por parte de la ciudadanía colombiana, puesto que, como bien lo has dicho, ha sido del 54,9% de las personas que salieron a votar frente a un 45,09% de las personas que se abstuvieron a sufragar. Entonces, teniendo en cuenta que esta cifra de abstención en Colombia ha sido la más baja dentro de los últimos 20 años, considero que esta elevada participación se debe, sin lugar a duda, a que la ciudadanía cada vez más está interesada en participar de manera activa en temas políticos y, de hecho, en ejercer su derecho al voto. Podemos observar que los colombianos y en particular los jóvenes han sido quienes de una u otra manera se han tomado o se han venido tomando la vocería en los diferentes espacios, en los diferentes escenarios y se han hecho partícipes de este proceso electoral. De una u otra manera se ha dado la importancia de ejercer el derecho al voto, que como todos ciudadanos pues tenemos, y claramente pues estas elecciones no son la excepción. En especial en esta primera vuelta, digamos que podemos observar que cada vez son más las personas que buscan de una u otra manera acudir a las urnas por un cambio, dejar atrás, digamos, aquel pensamiento que muchas personas tienen de que su voto pueda que no genere cambio o que no pueda contribuir, y cada vez son más las personas que tienen una esperanza en que de una u otra manera Colombia pueda realmente tener una transformación que conlleva que todos, pues digamos, podamos estar de una manera armónica en todos los escenarios. Entonces yo considero que la participación de verdad que ha sido muy elevada para estas elecciones. Listo. Y bueno, nos parece interesante que se haya dado una nueva situación de aliento social o de motivación colectiva, ¿no? Donde las urnas se han llenado. Y por esa razón, Edilson, ¿cuáles serían las posibilidades de Petro para ganar las elecciones? Puesto que Gutiérrez ha dado su apoyo al candidato Hernández. Bueno, primero un saludo especial reiterando a todos y a todas quienes nos escuchan y nos ven a esta hora en este programa Habla Joven del país hermano y vecino Perú, miembro también de la comunidad latinoamericana. Y pues a propósito de esta coyuntura política que estamos viviendo aquí en Colombia, es muy importante resaltar este tipo de espacios donde podemos hablar de una manera más directa y digamos sin filtros que pues, se pueda tener mediante medios de comunicación hegemónicos. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Petro para ganar las elecciones? Pues toda vez que, como lo indican Federico Gutiérrez, que fue el candidato del oficialismo, de lo que llamamos nosotros el establecimiento, de los partidos tradicionales, por decirlo así, y apoyado por una ola llamada también uribismo, que parte del expresidente Álvaro Uribe y que es un movimiento pues, muy importante en Colombia. Gustavo Petro, digámoslo así, obtuvo la votación más alta en la pasada primera vuelta de estas elecciones presidenciales en Colombia. Y no solo obtuvo, digamos así, la votación más alta en primera vuelta, sino que los datos que se registraron es que también no obtuvo la mayor votación de la historia que un candidato, cualquier candidato de los que han existido, haya podido pues, ganar en primera vuelta.
Eso, sin duda alguna, pues lo convirtió en un ganador de la primera contienda electoral, que pues para el efecto aquí en Colombia es la primera vuelta. Entonces, fue ese triunfador de la primera etapa electoral presidencial de este año. De manera que lo que tenemos en Colombia actualmente es, digámoslo así, una especie de castigo electoral mediante ese voto popular a las viejas maquinarias políticas tradicionales, a partidos políticos de peso, porque son partidos políticos que mueven muchos intereses y que apoyaban al candidato Federico Gutiérrez, pues fueron derrotados. Digamos que eso nadie se lo esperaba, pues el candidato del oficialismo, de esa hegemonía, pues pensábamos que iba a llegar a segunda vuelta, entonces es algo que pues toma por sorpresa a Colombia. Entonces esto es una consecuencia de lo que se denominó el estallido social que se vivió el año pasado aquí en Colombia y que tuvo resonancia internacional, que yo creo que ustedes debieron también escuchar por ahí, que fue que el pueblo salió a las calles a exigir distintas garantías de los derechos que se han sido vulnerados sistemáticamente y de manera directa, pues por parte del Estado colombiano y también del gobierno nacional. Luego entonces, si bien se piensa que los votos de Federico Gutiérrez se irían para donde el candidato Rodolfo Hernández, quien pasó a la segunda vuelta con Gustavo Petro, esto no es del todo cierto, pues Rodolfo Hernández tiene el reto de primero mantener los votos que sacó, mantener esos 5 millones y algo, casi 6 de votos que sacó, conquistar a más votantes, más o menos necesita 5 millones de votos Rodolfo Hernández para superar a Gustavo Petro y poderle ganar la contienda electoral en segunda vuelta. Es así como las polémicas y las cuestionables formas de este candidato y de actuar de Rodolfo Hernández han hecho que algunos de sus votantes incluso se estén yendo y estén tomando partido por el otro candidato o por el voto en blanco o por el abstencionismo. Tampoco se conocía que actualmente pues hay o está en curso, ¿sí?, un proceso por corrupción en contra del candidato Rodolfo Hernández. ¿Qué proceso? Un proceso penal donde es imputado y es imputado por un delito que es interés indebido en la celebración de contratos, es decir, un delito de corrupción. Entonces, que como todo esto se está destapando y se están dando cuenta de algunas características, de esas formas que ya dijo él que iba a poner un estado de sitio, que es un estado pues de excepción, que no iba a respetar la Constitución y la ley, entonces como que se le están yendo votantes y no está cogiendo la fuerza que pensábamos que iba a tener. Entonces, pues a Gustavo Petro, digamos, para ganar en sí, necesita los votos que sacó, mantenerlos más o menos 1,5 millones de votos. Es decir, él como triunfador lleva la ventaja y pues le falta, digamos, pocos votos a lo que le falta a Rodolfo Hernández. Entonces, que digamos que las probabilidades de que Gustavo Petro gane son muy altas, pero en estos momentos, según las encuestas, pues casi que van empatados. Lo va superando un poquito Gustavo Petro, según las encuestas, pero pues, sin embargo, Petro lleva la delantera. Entonces, las probabilidades son muy altas. Bueno, Edison, muchísimas gracias. Pero ahora quiero la opinión de ambos en este tema. Entonces, hemos escuchado los discursos de Hernández y se posiciona como un discurso antipolítico y carismático, el cual ha permitido llegarle a la segunda vuelta. ¿Creen que este sería un factor importante para este nuevo panorama electoral? Angie, por favor. Bueno, a propósito de lo que mencionas, yo considero que sí es un factor importante. ¿Por qué? Rodolfo Hernández es un candidato que, como bien lo has dicho, se muestra como un antipolítico. Digamos, en su campaña uno puede observar que busca mostrarse como un candidato fuera de la política tradicional desgastada que hemos tenido en Colombia históricamente, y busca hacer su campaña a través de las redes sociales, llamando la atención incluso de los jóvenes y de sus demás seguidores. Es evidente que es un candidato que le está apostando, digamos, a desdibujar esa política que históricamente nosotros hemos tenido. Y digamos que es un candidato que de una u otra manera le habla a la ciudadanía sin filtro y sin tapujos. Habla con un discurso anticorrupción y de hecho ataca mucho a las clases políticas y burocráticas que en Colombia siempre han existido. Digamos que cuando se refiere a los políticos no duda incluso de tratarlos de ladrones e incluso
teniendo en cuenta que él mismo ha sido político y de una u otra manera ha ocupado cargos como el que fue de alcalde en Bucaramanga. Entonces, pues, obviamente se denomina así como un antipolítico, pero hay que tener en cuenta que una vez, digamos que es elegido por elección popular, digamos que se puede decir que se convierte en político, y aún así, pues, siempre ha tenido como esa crítica. De una u otra manera pienso que es un factor importante, porque digamos que una de las estrategias que también tienen es que se encuentran parados por un miedo irracional que muchos colombianos pueden llegar a tener por todo lo que tiene que ver con la izquierda y por supuesto con el candidato Gustavo Petro, que ese también ha sido uno de los factores que digamos que lo ha elevado un poco en las encuestas. De hecho, pienso también que este discurso antipolítico es de una u otra manera lo que le ha ayudado a posicionarse en donde está. Y es que para nadie es un secreto que incluso él puede dirigir su discurso en contra de la desgastada política tradicional de los mismos que siempre pues han gobernado acá, en contra del uribismo y en contra incluso de los corruptos. Y ténganlo por seguro que esas mismas personas a las que él ataca van a votar incluso por él y van a apostarlo todo por él, precisamente porque digamos que él está contando con eso, porque es una campaña que de una u otra manera se está mostrando distinta a la que comúnmente nosotros estamos acostumbrados. Y creo que eso es una ventaja que claramente él tiene, pues a su favor. Muchas gracias, Angie. Bueno, se podría decir que está tratando de enamorar a la población de alguna manera u otra. Sí, claro. Sí, precisamente se muestran como esas dos posiciones de cambio, precisamente. Listo. Edilson, ¿tu respuesta? Sí, lo que pasa con el fenómeno de Rodolfo Hernández, el candidato que ahorita se disputa la segunda vuelta con Gustavo Petro, primero es un candidato que ha hecho su campaña, de hecho, muy exitosa a través de las redes sociales. Ha tenido una acogida muy grande en todo lo que ha sido la juventud y las redes sociales. De hecho, él casi no ha hecho campaña en las regiones. Su campaña ha sido principalmente por las redes sociales. Y pues lo que se rumora y dicen es que el asesor, digamos, de ese tema en redes sociales y la campaña, pues dicen que ha tenido cercanía con la campaña de Trump, con la campaña de Bukele en El Salvador. Entonces como que han hecho una campaña demasiado exitosa por redes sociales, por el TikTok que ahorita está de moda, mejor dicho, ahí ha ganado escenarios muy importantes. Y otro escenario es el escenario del campo, digamos, él ha cañado en los campesinos, y aquí en Colombia hay mucho campesino, y él ha calado en ese campo de los campesinos, pues por el mismo discurso que tiene. Ese discurso, como dice Angie, antipolítico, anticorrupción, pues es cierto que la gente está realmente cansada de la corrupción y quiere un cambio en Colombia. Y ese cambio, pues, según los analistas, según las personas y según el mismo Rodolfo Hernández, pues dicen que se está disputando en esta segunda vuelta, que Gustavo Petro por un lado representa a la izquierda y a esos sectores progresistas, a esos sectores de más lucha social, por decirlo así, y por el otro lado, pues Rodolfo Hernández, que se considera más o menos como un centro político. Pero ¿qué pasa? Hay una particularidad con Rodolfo Hernández. Él es un empresario, ¿sí? De Santander. Santander es un departamento de Colombia. Fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad principal también de Colombia, al igual que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, que es la capital del país. Y pues digamos que el trabajo de lucha anticorrupción no se ha visto reflejado, digamos, en esa alcaldía o en las gestiones que hizo. Y eso es una de las cosas que digamos, hoy también está como que destapándose, junto con ese juicio que les digo que adelanta por corrupción, por interés indebido, una celebración de contratos, que es un delito por corrupción. Entonces, pues digamos que Rodolfo Hernández ha sido un populista en sus propuestas, en su forma de hablar, un discurso muy coloquial, de hecho, pues un discurso que es exacerbadamente, incluso llega a las instancias de ser grosero, de hablar, mejor dicho, sin filtro alguno, pero entonces no se demuestra, digamos, una cercanía realmente popular y no genera esa confianza y no ha demostrado, digamos, alguna lucha en su trayectoria por parte de la corrupción verdaderamente.
Luego, entonces, pues ahí hay que también mencionar que él es un empresario muy exitoso aquí en Colombia, es decir, tiene bastante dinero, ha conseguido, digamos, todo esto y se ha hecho, digamos, un imperio a nivel empresarial. Entonces, esos temores son los que, por ejemplo, en el sector privado, Gustavo Petro, eh, tienen cierto temor en el sector privado los empresarios, tienen cierto temor los mineros. Aquí en Colombia hay distintas minerías, minería de carbón, de petróleo, otros minerales, por esas políticas ambientales y de cambio climático progresistas que tiene Petro. Entonces, digamos que el miedo también ha sido un factor que, como siempre, ha jugado en estas elecciones y pues esa es la particularidad que tiene Rodolfo Hernández respecto a, digamos, a esas propuestas que son un poco populistas. Gracias, Edelson. Luis. Muy bien, muy bien. Nos parece que, bueno, se pone en evidencia pues la procedencia no solamente política, ideológica, sino también de clase social entre ambos candidatos, ¿no? Pero, bueno, y ahí va mi pregunta, Edilson. Los dos candidatos se muestran como la alternativa al cambio, ¿no? Eso es algo muy resaltante, ¿no? Ambos plantean que el uribismo es uno de los problemas principales de Colombia, ¿no? Y bueno, no sé qué tanto podamos ver el cambio si alguno de ellos pueda llegar a ganar la presidencia. ¿Se puede verdaderamente cambiar el sistema con estos candidatos? Sí, Luis, pues primero hay que indicar una cosa, hay que hacer una precisión, y es que el sistema en Colombia va más allá del uribismo, sí, del uribismo representado por el expresidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático. El sistema en Colombia, pues, digámoslo así, está compuesto por un establecimiento tradicional, generalmente de derecha y centro derecha, que tiene un capitalismo pavoroso y exacerbado y un modelo neoliberal, pues que enriquece a las grandes multinacionales y empobrece al campo colombiano y a las industrias nacionales. Digamos que ese sistema hegemónico lo representan unos planes políticos que a su vez están ligados a grandes poderes económicos y que financian incluso las campañas presidenciales y las campañas políticas, y pues promueven de esa manera, digamos, la compra del voto en las regiones de Colombia, una práctica muy conocida aquí en Colombia, que es la compra del voto, y todo esto a su vez, digámoslo así, se relaciona con los actos de corrupción que sumergen al pueblo en hambre. El pueblo colombiano hoy está sumergido en hambre, en violencia, mucha violencia, hay mucha muerte en Colombia. Y en el narcotráfico, junto con otras economías ilegales, que es un fenómeno que no desaparece y que inclusive también toca la esfera política. Entonces, ese sistema hegemónico, capitalista exacerbado, neoliberal, criminal, que se alía con las mafias, todos estos clanes políticos que evidenciamos en Colombia, pues son los que fueron derrotados en esa contienda. Entonces, digámoslo así, que como problema principal no es el uribismo, sino son todas esas crisis sociales que tiene Colombia, que las vemos abordadas dentro de ese sistema, que como ya dijimos es un establecimiento donde siempre ha sido, digámoslo así, una oligarquía política, incluso por apellidos, por familias, todos esos clanes políticos. Los 200 años, digamos, de historia que tenemos en Colombia, siempre han sido gobernados por unas familias específicas, siempre. Digámoslo así, que no sucede o no ha sucedido en Colombia lo que pasa en otros países de Latinoamérica o incluso otros países del mundo. En Colombia jamás en la vida ha gobernado alguien alternativo, alguien de oposición, alguien progresista o llámese de izquierda, centroizquierda o centro. Nunca ha gobernado alguien, nunca ha llegado a ser gobierno alguien que no pertenezca a las oligarquías, a esos clanes políticos o a esa jerarquía que proviene precisamente de toda esta tradición y esta política que ha sido hegemónica. Entonces, digámoslo así, que siempre nosotros mantenemos viva la esperanza,
el pueblo colombiano quiere el cambio porque hay mucha hambre, hay mucha violencia, hay mucha muerte, hay reformas sociales que se deben dar. El pueblo colombiano lo que quiere es la paz, no la guerra, y hoy en día pues esas puestas la ven algunos colombianos. Uno, una propuesta del pacto histórico, que es la coalición donde está Gustavo Petro y Francia Márquez, que es su fórmula vicepresidencial, una activista ambiental, defensora de derechos humanos, ganó un premio ambiental que es equivalente como si fuera un premio Nobel de medio ambiente. Entonces, toda esa propuesta de pacto histórico y la Liga de Anticorrupción de Rodolfo Hernández son las que hoy en día pues representan, digámoslo así, según los analistas y según cómo lo percibe el pueblo colombiano, esas dos opciones de cambio, y que ha sido distinto a lo que, pues les digo, siempre ha gobernado aquí en Colombia. Entonces sería, digamos que lo que ha ocurrido es histórico, ¿no? Porque se está castigando a precisamente esa oligarquía hegemónica política que representan unos apellidos. Entonces el cambio se va a dar, yo creo que se va a dar, es lo más probable, y pues eso es lo que van a expresar en las urnas con todo este estallido social, movilizaciones sociales que han ocurrido, digamos, actualmente. Muchas gracias, Edilson. Lo que, bueno, un poco resumiendo, lo que entendemos es que definitivamente hay más allá del uribismo, hay alternativas políticas, pero definitivamente la hegemonía del modelo administrado pues, por las clases oligárquicas naturales de Colombia, no nativas de Colombia, no permiten pues, ¿no? Una salida. Catherine, nos gustaría también que pudieras decirnos algo sobre la pregunta. ¿Hay más allá de estos candidatos, bueno, ambos se muestran como alternativas al uribismo, ¿no? Parece que al final del túnel, ¿no? hay una luz, ¿no? ¿Crees que alguno de ellos dos pueda verdaderamente cambiar este sistema? Claro, precisamente ahorita que Edison precisamente estaba comentando que históricamente en Colombia, digamos que sí, precisamente hay un libro que a mí me gusta mucho en particular que se llama Al pueblo nunca le toca, y es un libro que explica literal la política que en Colombia históricamente hemos tenido, que ha sido los conservadores desde principios de 1800, siempre han venido gobernando en Colombia las mismas familias tradicionales de siempre, las mismas personas, la misma oligarquía es la que siempre de una u otra manera ha venido predominando, y digamos que las alternativas de cambio que a lo largo de nuestra historia los personajes que han podido, digamos, surgir, pues nunca se les ha dejado, ya sea por temas de violencia, que nunca se les dejó llegar al poder, y nunca pudo haber esa alternativa. Yo pienso que hoy en día la situación es diferente. Hay que tener en cuenta que la sociedad que tenemos hoy en día no es la misma que teníamos antes, nuestros padres, nuestras generaciones, nuestros abuelos. Yo pienso que también el tema de poder, digamos, mirar con perspectiva las elecciones y las propuestas que actualmente tienen los candidatos para nosotros hoy es importante. ¿Por qué? Porque es que creo que la razón por la que también el uribismo y la misma política tradicional había gobernado tanto en Colombia es precisamente también porque las personas no tenían la facilidad que tenemos, digamos, hoy en día, y los mismos jóvenes y las personas que están interesadas en el cambio, de poderse informar y de poder, digamos, ver más allá de incluso de los medios de comunicación masiva, porque incluso para mí este es uno de los poderes importantes al momento digamos, de tener influencia en las personas, porque también las personas, digamos que no, bueno, tienden a creer en la desinformación, en cosas como lo que se ha tildado, ejemplo, a Gustavo Petro de que va a expropiar, y un montón de sandeces que han surgido, y es precisamente por lo mismo. Las personas ahorita por su cuenta ya se están interesando, es una nueva sociedad, es una nueva generación que viene surgiendo, no es la misma Colombia que teníamos anteriormente, sí, es una nueva generación, y es una generación que viene de cambio, es una generación que está cansada digamos que de tantas injusticias, es una generación pro derechos humanos,
eh, digamos, y precisamente para mí en estas elecciones sí puede haber un candidato que le apueste a ese cambio real, a ese cambio sincero, a esa sensibilidad con la comunidad, con la sociedad, con el medio ambiente, con las mujeres, precisamente. Entonces, para mí, efectivamente, sí puede haber un candidato que pueda apostarle a un cambio y a una Colombia diferente, precisamente. Muchas gracias, Catherine. Bueno, creo que en Colombia, como en la mayoría de países latinoamericanos, el pueblo ya se cansó de que las élites estén gobernando todo y haciendo lo que quieran con el Estado y con la población. Otra pregunta que también va para ambos. ¿Cómo consideran a nivel político la participación de otras organizaciones políticas que anteriormente estuvieron en la ilegalidad, guerrillas, paramilitares, etcétera? Edilson, por favor. Sí, pues digamos, hace poco incluso capturaron al gran líder, capo, narcotraficante pues delincuente, alias Otoniel, y lo extraditaron a Estados Unidos, que pues él era el líder del Clan del Golfo, que es un grupo paramilitar, digámoslo que es son los rearmados, por decirlo así, de las autodefensas paramilitares que aquí en Colombia han existido, pues en este caso que surgieron de las autodefensas unidas de Colombia. Y pues ha ocurrido algo ahí particular y es con la JEP. La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el modelo de justicia transicional que se creó y que ahora hace parte de la Constitución aquí en Colombia a raíz del acuerdo que se firmó con la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, donde hay una comisión que se llama la Comisión de la Verdad, y ahí es donde se garantiza la verdad para las víctimas, como esa parte de justicia transicional. Digámoslo que la extradición de alias Otoniel fue muy rápida, sí, se lo llevaron en plena jornada, en pleno panorama electoral, se lo llevaron rápido, no dejaron que él confesara, porque siempre, digamos, ahí hay una razón y es que siempre ha sido ligada a esas mafias del narcotráfico y de la delincuencia, de esas economías ilegales, de ese terrorismo por parte de los paramilitares, siempre ha estado, digamos, muy ligados con instituciones públicas como el ejército, la policía, con el mismo Estado colombiano y distintos gobiernos aquí en Colombia. Entonces, digamos que todo eso es lo que la gente hoy se está dando cuenta y está viendo, cómo es la incidencia de estos actores armados. A raíz de eso acabaron de hacer un paro armado en el territorio colombiano, Córdoba, Urabá, entonces amedrantando a la población. Y pues digamos que aquí en Colombia el tema de seguridad ha sido siempre muy complejo y esos factores armados pues han sido muy ligados a la política, han sido muy ligados a los gobiernos y pues incluso ha sido permeado por el mismo Estado. ¿Qué sucede, digamos, con las disidencias? Hoy ya no se habla de guerrillas, sino de disidencias, grupos residuales o rearmados, digamos en este caso de las FARC. Pues ellos, digamos, que ejercen también una violencia, hacen delincuencia, también parten de esas economías ilegales, y pues digamos que todo esto sí tiene mucha incidencia en el panorama electoral, porque digamos, de un lado atacan a Gustavo Petro, por lo que él fue miembro del M-19, que fue, digamos, que una guerrilla, un movimiento guerrillero aquí en Colombia, que se desarmó más o menos para los años de los 90 e incluso participó en la constitución política de Colombia en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces digamos que esos son como los temores que infunden, de que Petro es un guerrillero, él no puede gobernar a Colombia porque cómo es posible que un guerrillero terrorista, como dicen, pues vaya a gobernar. Pero entonces digamos que todos estos factores son esa campaña sucia, como lo dijo el mismo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México hace poco, que le están dando a Gustavo Petro, comparándolo, digamos, con el fenómeno socialista que ha vivido, digamos, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y pues digamos que para dar claridad aquí en este espacio, pues Gustavo Petro no es parte de esos modelos socialistas o comunistas o soviéticos, porque la guerrilla del M-19 incluso fue una guerrilla muy distinta, fue una guerrilla, digamos, nacionalista, con un sentir nacionalista, que incluso hizo un ejército, y no tanto como una guerrilla, sino un ejército que ellos lo denominaban por parte de los ideales de Bolívar. Entonces,
digámoslo que todos esos factores sí son muy importantes porque pues hoy en día los dos candidatos que están disputándose la presidencia en Colombia pues apuestan a que debe haber esa paz y esa reconciliación en Colombia pues con todos estos actores armados que hoy en día persisten y evidenciamos aquí en Colombia. Entonces, pues es muy importante eso porque, digamos, los candidatos del establecimiento de la derecha pues, son muy renuentes a negociar ese tipo de cosas, a transformar, a avanzar en temas de diálogo, en temas de acuerdos de paz, en temas de, de que Colombia se vea reconciliar realmente. Claro que sí, ¿no? Cuando las personas hablan de pronto tratan como de meter terror en realidad a la población y no debería ser así. Catherine, ¿tu respuesta? Bueno, pues yo considero que la presencia de grupos insurgentes y grupos paramilitares pues, en la política colombiana, pues es evidente que se encuentra inclusive actualmente activo. Digamos que es interesante mirar el pasado y mirar, digamos, esa situación que, digamos, ha venido cambiando y digamos que de una u otra manera se ha venido generando como ese riesgo por parte de estos grupos sobre la política electoral colombiana, pues digamos que la misma siempre se ha venido, o sea, siempre ha estado afectada negativamente en el pasado de nuestro país. Digamos que uno de los pilares o uno de los discursos que siempre, digamos, se perpetúan a lo largo de los años en temas de digamos, de la política y, digamos, lo que tiene que ver con los paramilitares, es, digamos, la llamada seguridad democrática. Eso es un discurso que siempre ha perpetuado y incluso del actual gobierno, ¿sí? Todo es seguridad democrática y muchas veces, digamos que lo ven como justificado en ello. Entonces, esto pues digamos que ha dado golpes contundentes y digamos está, el actual gobierno que tenemos incluso está lejos de lograr esa seguridad democrática. Entonces, esto es uno de los grandes retos para la seguridad nacional y de igual forma en el tema de las guerrillas, la nueva dinámica del conflicto armado, las nuevas formas de operación militar, también hay pequeños grupos armados de francotiradores, tácticas de sabotaje y demás, que digamos que han planteado la necesidad de revisar los indicadores de la intensidad del conflicto armado que inclusive tenemos nosotros hoy en día y que de una u otra manera afectan las decisiones políticas que se toman hoy en día. Más allá de la denominación, digamos, de estos grupos ilegales, ambos continúan, digamos, teniendo una capacidad de perturbación y de daño importante pues en nuestra sociedad y en especial en la actividad política. Digamos que la inclinación de esas fuerzas ilegales, digamos que genera un control social y un control político que de una u otra manera utilizan, digamos, esas fuerzas conservadoras y de una u otra manera autoritarias y que han sabido, digamos, instrumentalizar en su beneficio. ¿Por qué? Porque de una u otra forma son como un medio de manipulación. Entonces, digamos que al ser como un medio de manipulación, lo que permite es que las personas no puedan, digamos, ejercer incluso de manera libre su voto, sino que terminan siempre afectando el sector político y en este caso, pues las elecciones. Muy bien, Catherine, muy agradecido. Lo que entendemos ahora es que los grupos paramilitares, las guerrillas, los excombatientes, son parte de lo que es el tablero de la violencia política para mantener el status quo, o sea, para mantener las cosas como están, ¿no? Bueno, muchas veces, en muchos países de Latinoamérica, la violencia, sobre todo los contextos de dictadura, de paramilitarismo, de agresión armada, agresión interna, sirven pues para mantener las correlaciones de fuerza a favor del neoliberalismo. Yo creo que incluso es una condición necesaria para que el modelo se mantenga. Bueno, pero viene justo aquí otra de lo que creemos ya sería una de las cosas fundamentales para su país. ¿Ustedes creen que Colombia ha llegado a un momento histórico donde ya está preparado políticamente, socialmente para un cambio? ¿Ustedes creen que
¿puede ser que en este proceso electoral se dé un cambio real y concreto? Primero Edinson y luego Catherine, por favor, su opinión. Luis, el pueblo colombiano quiere el cambio, lo desea, sin duda alguna. Eso, como dijimos, pues se vio demostrado en las pasadas elecciones, tanto en la primera vuelta presidencial como en las elecciones legislativas pasadas, que también se vivieron. Incluso desde las pasadas regionales, cuando se eligieron alcaldes en las ciudades principales y en las regiones de Colombia. Se ha visto ese deseo por el cambio con ese voto programático popular, ese voto popular que parte de la soberanía del pueblo en este Estado constitucional y democrático de derecho en el que vivimos. Y pues eso ha sido un deseo, digamos, a raíz de los más de 60 años que llevamos, más de medio siglo que llevamos de violencia, en un conflicto armado interno, en guerras civiles internas, narcotráfico. Yo creo que un país como Colombia ha sufrido mucho y hoy en día lo que quiere es reconciliación. Hoy en día lo que Colombia quiere es no más muerte, no más violencia. Hoy Colombia grita que quiere justicia social, porque hay mucha desigualdad, mucha hambre en el país. Desigualdad a raíz de esa corrupción pavorosa y exacerbada que vivimos, de esos escándalos de corrupción que han sido denunciados por el candidato del Pacto Histórico y la coalición del Pacto Histórico, y asimismo pues como el discurso antipolítico y anticorrupción de Rodolfo Hernández, por otro lado. Y pues Colombia está preparado para el cambio, siempre ha querido el cambio Colombia. Yo creo que más que ahora se está viviendo ese deseo de cambio. La gente ya no es como en el 2002, que le creía al uribismo, o como en el Frente Nacional, que le creían a los partidos políticos tradicionales bipartidistas liberal conservador. Hoy en día la gente quiere una alternativa, algo que sea contrario a ese sistema hegemónico, algo que reivindique los derechos y que genere dignidad al pueblo colombiano, y que incluso reivindique derechos de la naturaleza, del ambiente, los ecosistemas, los animales. Hoy en día se ve el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, los jóvenes es muy importante. Los jóvenes han sido protagonistas en estas jornadas electorales, en estas luchas sociales que se han vivido por parte del paro nacional que se vio el año pasado, y que incluso desde que fue electo el presidente Duque se vio una serie de movilizaciones y de paros nacionales con exigencias al gobierno nacional. Y pues esto es algo que no se había visto antes, un fervor, un clamor ciudadano. Hoy el pueblo siente que pues ha sido violentado de una manera abrupta, que sus derechos son vulnerados. Los líderes y lideresas sociales están siendo asesinados cada día y cada día. Cientos de líderes y lideresas sociales son asesinados cada día. Excombatientes que firmaron la paz son asesinados. Entonces hay mucha violencia, mucha muerte en Colombia. Eso es lo que no quiere la gente. Por eso la gente añora el cambio y estamos listos para el cambio. Muy bien, muy bien. Igualmente la pregunta, Catherine. Bueno, es importante tener en cuenta que hasta ahora, digamos, los colombianos, digamos, nunca habían elegido una opción de cambio tan drástica como la que tenemos hoy en día con estos dos candidatos, con Petro y con Hernández. Y digamos, yo creo que el hecho de que ellos, digamos, sean esa opción ya es un desarrollo histórico para nuestro país. De una u otra manera, durante décadas los presidentes que habían sido elegidos aquí en Colombia siempre eran vistos desde su postura frente al conflicto armado, frente a las guerrillas, frente al terrorismo, pero ahorita, y por eso digamos que había tanta popularidad con Álvaro Uribe en los últimos 20 años. Pero digamos, este año la cosa cambió. Este año la gente despertó, la ciudadanía, los jóvenes realmente despertaron y se ve, digamos, una transformación en el pensamiento que tienen las personas ahorita. Y de hecho, digamos, este pensamiento uribista estuvo incluso muy ausente en la campaña. Realmente creo que el gran perdedor de la primera vuelta fue
precisamente el uribismo. Digamos que ya el silencio sobre esa guerra que históricamente siempre hemos tenido, y como bien lo manifestó mi compañero Edilson, y en su lugar, digamos, se hablan de temas diferentes, de temas de igualdad, de temas de corrupción, temas de medio ambiente, de mujeres, de derechos humanos, de derechos de la comunidad LGBTI, incluso de feminismos, y entre otros temas más. La agenda se ha extendido mucho más allá de los mismos temas que se venían tratando siempre: terrorismo, corrupción, narcotráfico, entre otros. Y ahorita la agenda el enfoque es diferente. Sí, los colombianos por primera vez, digamos, esperan un cambio de fondo sobre estos temas, y digamos, la gente está entusiasmada y se siente incluso que van a ir a las urnas en busca de que alguna de estos dos candidatos puedan ejecutarlos y realmente los representen. Yo creo que el país está preparado para un cambio, pero habrá que ver si los gobernantes también lo están. Entonces yo pienso que todo ha venido siendo progresivo, no ha sido de la noche a la mañana que las personas, digamos, que han cambiado este paradigma, sino que ha sido progresivo, nos ha tomado tiempo despertar y como es que soltar aquellas ataduras y aquella, digamos que tradición, porque creo que también se trata de eso, aquella cultura que se nos venía inculcando. Y yo pienso que para Colombia, para que realmente pueda llegar a un efectivo cambio, también necesita una democracia que esté bien consolidada. Y es necesario concretar la transición de la guerra a la paz y de una u otra manera estimular las políticas de desarrollo en función del beneficio de todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad, y una democracia que de una u otra manera sea transparente su sistema electoral y garantice los derechos sociales y económicos de todos y cada uno de los ciudadanos. Eso es lo que yo pienso, y pienso que Colombia realmente quiere un cambio y la gente pues está ansiosa de ello. Gracias, Angie y Adelson. Podemos notar que en realidad ya toda Latinoamérica está cansada de los abusos, la gente está que se rebela, ya se cansaron de la sumisión que tienen ante estos gobiernos que quieren hacer lo que sea con el pueblo, y las élites que están ahí también metidas. La corrupción debe acabar, hay un montón de cambios que deben hacer, y esto es trabajo de todos. Y poco a poco sé y estoy consciente que Colombia va a tomar una buena decisión. Esperemos los mejores deseos para ustedes y que esas elecciones pues se vayan para la izquierda, más que todo. Bueno, lamentablemente ya tenemos que terminar el programa. Les pido las palabras de despedida de cada uno de ustedes. Primero Edilson, tal vez. Bueno, Vania y Luis, agradecer realmente por este espacio. Es un espacio muy alternativo, es un espacio constructivo, es un espacio donde pues, nos pueden dar esa voz para expresar a la amada patria de Perú, incluso Latinoamérica, pues todos estos problemas que acogen a Colombia. Colombia, siendo un país tan diverso, tan rico, lleno de riquezas, geográficamente ubicado entre el Mar Caribe, Océano Atlántico, Océano Pacífico, con multiplicidad de culturas, un estado realmente variado de naciones, de comunidades minoritarias, afros, y esas comunidades minoritarias, esa población pobre en su mayoría, es la que hoy clama un cambio, y eso es lo que esperamos para esta contienda electoral que se disputará el próximo 19 de junio. Entonces, muchas gracias por sus deseos. Estaremos en contacto, estén pendientes de las noticias internacionales sobre la jornada electoral de Colombia que se va a disputar, cómo va transcurriendo esta jornada electoral. Es muy importante hacer ese estudio comparado, estar informados. El fenómeno latinoamericano, por ejemplo, se ha visto, como lo dice Vania, de un cansancio ya de los pueblos latinoamericanos en las distintas naciones y en los países, como pudimos ver que, por ejemplo, hace poco ganó en Chile un representante precisamente de esas movilizaciones sociales que se disputaron, de esas protestas que se dieron en Chile, y pues el pueblo se manifestó, y es un movimiento que ha venido ocurriendo, y pues que esperamos en Colombia pueda triunfar ese deseo de cambio, porque como les hemos dicho, llevamos 200 años de historia y jamás ha gobernado un gobierno alternativo a esa clase política tradicional. Esperemos, y más aún estos 20 años que han sido
de uribismo, pues de derrotarlos finalmente en las urnas, en las elecciones presidenciales. Muchas gracias para todos y todas quienes nos escucharon, agradecido totalmente por este espacio, un saludo fraterno y especial. Muchas gracias, Edilson. Catherine. Buenas noches. Pues muchísimas gracias por el espacio. De verdad que ha sido muy ameno. Gracias por darnos a conocer nuestras voces, a los jóvenes. Gracias por crear estos espacios, porque es importante que nosotros desde acá de Colombia les podamos dar a conocer nuestra perspectiva frente a la política actual, a las elecciones y pues nada, agradecerles y estaremos en contacto, como bien lo dijo mi compañero Edison, esperar los resultados ahorita de esta segunda vuelta, la ciudadanía se manifieste, que Colombia se manifieste, que realmente haya un cambio, que salgamos de esa, por así decirlo, época oscurantista y realmente podamos, digamos que ver un cambio real en nuestro país y en toda Latinoamérica. Les agradezco mucho el espacio y pues un gusto. Se emocionaron al